Después, vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hacía que la tierra y los moradores de ella adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hacía grandes señales, de tal manera que aún hacía descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le había permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hicieran imagen a la bestia que tenía la herida de espada y vivió. Apocalipsis 13. En el reino de las tinieblas, la Trinidad satánica imita a la Santa Trinidad divina. Satanás asume el papel de Dios Padre, el Anticristo imita al Dios Hijo, y el falso profeta imita al Espíritu Santo. Bendiciones para todos. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros en el día de hoy. Analizaremos al falso profeta, la tercera persona de la Trinidad satánica. Se han propuesto varias teorías sobre este personaje, como el Papa, Estados Unidos, entre otros. Descubriremos cómo opera de manera diabólica para engañar a miles de personas con señales portentosas durante el tiempo de la tribulación. Todo esto y más lo veremos en este fascinante vídeo. Antes de seguir, asegúrate de darle me gusta a este vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un vídeo nuevo. Empezamos a partir del capítulo 4 en adelante del Apocalipsis, donde se relatan los eventos escatológicos que ocurren después del arrebatamiento de la Iglesia, en cumplimiento de las profecías bíblicas, y se desatan los juicios de Dios en la tierra durante la gran tribulación. Estimado oyente, en nuestro canal puedes encontrar vídeos que explican estos acontecimientos, como los 4 jinetes, las 7 copas y los 7 sellos. Después de ver estos vídeos, podrás sumergirte en la profecía bíblica y aprender mucho al respecto. Ahora bien, en los últimos días, según la profecía bíblica apocalíptica, se producirá un poderoso despliegue de los poderes diabólicos en este mundo. Normalmente asociamos esto con la figura del Anticristo, pero Apocalipsis nos muestra que no se refiere solo a él, sino a 3 personajes diabólicos. Por un lado, ya hemos visto al gran dragón, que es Satanás mismo. Sin embargo, ahora descubrimos que él delega su autoridad en 2 bestias, una que surge del mar, que sería el Anticristo, y otra que emerge de la tierra, que sería el falso profeta. En la historia de la humanidad, hemos visto la aparición de numerosos falsos cristos, pero el último y más poderoso será el Anticristo. De la misma manera, los falsos profetas también tendrán su culminación en un último falso profeta. Este engañador será el más astuto y estará aliado con Satanás, quien imitará al Padre, y el Anticristo, quien imitará a Jesucristo. Juntos formarán la falsa Trinidad satánica, siendo el falso profeta la imitación del Espíritu Santo. Su objetivo será engañar al mundo y proclamar adoración al reino de las tinieblas. Estos miembros de la Trinidad satánica serán campeones en la maldad. Ha habido falsos cristos, pero en comparación con el Anticristo, no son nada. También ha habido falsos profetas a lo largo de la historia, pero al lado del falso profeta, son insignificantes. Por eso, afirmamos que en el Apocalipsis, durante el tiempo de la gran tribulación, será lo peor que el mundo haya presenciado en toda su historia. En este capítulo 13 del libro del Apocalipsis, se nos presenta a la segunda bestia que estará junto a la primera bestia. Esta segunda bestia surgirá de la tierra y desempeñará el papel de ministro de propaganda de la primera bestia. Más adelante, se le describirá como el falso profeta. Por lo tanto, este capítulo nos muestra a ambos personajes y sus actividades. No obstante, nuestra atención estará completamente centrada en la segunda bestia, la cual examinaremos detalladamente en este vídeo. Dicho esto, vamos a leer el versículo 11 del capítulo 13 de Apocalipsis. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después de presenciar la aterradora visión de la primera bestia, el apóstol Juan la describe como aquella que emerge del mar. En otras partes de la Biblia, se le menciona como el hijo de perdición, el hombre de pecado o el inicuo, es decir, el Anticristo, que gobernará el mundo en el futuro bajo el poder de Satanás. La primera bestia que emergió del mar recibirá ayuda en su malévola misión por otra bestia que surgirá de la tierra. A diferencia de la primera,
la segunda bestia tiene un origen terrenal que la hace parecer menos misteriosa pero igual de perjudicial. Al igual que en el caso del anticristo, en el falso profeta habitará un demonio proveniente del abismo, simbolizado como las llameantes profundidades de la tierra. A continuación, analizaremos algunas revelaciones curiosas de este versículo para comprender mejor la identidad del falso profeta. En primer lugar, es otra bestia. Algunos estudiosos de la profecía han considerado a esta segunda bestia como una institución o una forma de gobierno, lo cual creemos que es erróneo afirmar. Juan emplea la palabra griega traducida como otra, que significa otra del mismo tipo. Esto indica que será una persona como el anticristo. Cuando se le describe como bestia, la palabra griega es terion, cuyo significado denota casi invariablemente una fiera salvaje. No pensemos, apreciados oyentes, que esto es literal porque nos haríamos una idea simplemente de un animal, sino que es una idea metafórica. Que el falso profeta será un hombre brutal, bestial, salvaje. Feroz en el sentido de que no hay mayor atrocidad que destruir a la gente con engaños para que se condenen. Por eso, el falso profeta manifestará el carácter diabólico e infernal. En segundo lugar, se nos dice que sale de la tierra. A diferencia de la primera bestia que sale del mar, como el mar representa pueblos y naciones en el mundo antiguo, la tierra era menos misteriosa y amenazadora. Que el falso profeta se levante de la tierra sugiere que será menos avasallador y aterrador que el anticristo. Se sugiere que la tierra significa que el falso profeta surgirá de entre la sociedad civilizada, consolidada y ordenada. Pero, a pesar de toda su cultura, será terrenal en contraste con el mar, que es campo político y de élite. Todo hace ver que el falso profeta será un líder religioso muy persuasivo. A pesar de su apariencia, el falso profeta no es menos hijo del infierno que el anticristo. Eso es evidente porque hablaba como dragón, una voz muy extraña para un cordero. El falso profeta, al igual que el anticristo, será el vocero de dragón, Satanás, hablando sus palabras. Hablará palabras atractivas y engañosas de alabanza acerca del anticristo, atrayendo con engaño al mundo para que adoren al satánico dictador. En tercer lugar, la segunda bestia poseía dos cuernos similares a los de un cordero, pero su voz era como la de un dragón. Este falso profeta viene vestido de un manso cordero, pero realmente es una bestia. Cuando intenta hablar, le saldrá lo bestial que es, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora bien, la descripción de la primera bestia con sus 10 cuernos, 7 cabezas, 10 coronas y 7 nombres blasfemos era grotesca y aterradora. En contraste, la segunda bestia solo tenía 2 cuernos, lo cual indica que no tendrá el mismo poder descomunal que el anticristo. A diferencia del anticristo salvaje, feroz y mortal que se compara con un leopardo, un oso y un león. El falso profeta parece tan inofensivo como un cordero. No se presenta como un dictador o conquistador, sino como un engañador sutil, con mansedumbre y gentileza, aunque no carece de gran autoridad. A pesar de ser un hábil engañador, el falso profeta tendrá poder. Se ha intentado dar nombres al falso profeta o su procedencia, algunos han considerado que es el Papa, otros Estados Unidos, pero en realidad no sabemos con exactitud quién es porque sería caer en la superstición. Ahora bien, de los versículos 12 al 14 se nos da a conocer su autoridad. Del falso profeta, leamos el versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Juan observa que ejerce toda la autoridad de la primera bestia, el anticristo. Esto significa que el anticristo le ha delegado esa autoridad. La misión del falso profeta será hacer que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, dirigiendo así la religión mundial de adoración al anticristo. El falso profeta actuará como un ministro de propaganda de la primera bestia, tratando de convencer al mundo de su grandeza y animando a todos a confiar en ella como la única forma de salvación. En este sentido, la primera bestia utilizará al falso profeta de la misma manera en que los reyes antiguos utilizaban a los falsos profetas bajo su control. El falso profeta verá un gran impulso en sus esfuerzos gracias a un evento sorprendente, la aparente curación de la herida mortal de la primera bestia, el anticristo. Esta imitación satánica no solo se asemeja a la resurrección de Cristo, sino también a la de los 2 testigos.
Algunos teólogos creen que la muerte del anticristo será una representación estada, por lo que su resurrección será una artimaña, ya sea real o fingida. El mundo aceptará como auténtica la resurrección del anticristo, aumentando así su prestigio y el del falso profeta. Al igual que el Espíritu Santo acerca a las personas a Jesús para que lo confiesen como Señor, el falso profeta acercará a las personas al anticristo para que lo adoren. Sigamos leyendo el versículo 13, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Juan destaca un milagro específico realizado por el falso profeta, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Es importante resaltar este milagro a los ojos de aquellos que están engañados. Esto se asemeja al milagro realizado por los dos testigos, quienes ministran durante este periodo y son perseguidos por el anticristo y su falso profeta. Para aquellos que están engañados, esto coloca al falso profeta al mismo nivel que Elías en el monte Carmelo. Podemos imaginar al falso profeta diciendo que el verdadero Dios responda con fuego y luego realizando su engañosa maravilla. Estimado oyente, existe una fuerza sobrenatural que se opone a Dios y a la verdad, así como una que está a favor de ellos. Un milagro, aunque sea algo asombroso, no siempre proviene de Dios. Siempre ha existido una maldad sobrenatural en el mundo que se contrapone a la gracia divina y la salvación sobrenatural. Es crucial recordar que no todos los milagros y señales son obra de Dios. Debemos ser conscientes de que el enemigo también tiene la capacidad de realizar estas acciones. Por lo tanto, debemos tener cuidado con los falsos apóstoles y profetas engañadores que actualmente se presentan con obras asombrosas. Prosigamos leyendo el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La palabra engaña proviene del griego, que significa vagar, siendo la raíz de la palabra planeta en español, ya que los planetas parecen vagar por los cielos. Durante la tribulación, el mundo estará completamente expuesto al engaño, rechazar el evangelio verdadero y blasfemar contra el Dios verdadero. El mundo incrédulo estará ansioso por creer las mentiras engañosas difundidas por el falso profeta. Juan identifica a aquellos que serán engañados como los moradores de la tierra, un término técnico utilizado para referirse a los incrédulos. A medida que el poder del anticristo y el falso profeta aumenta, Satanás promoverá la falsa religión mundial de adoración al anticristo. Eventualmente, los seres humanos seguirán la orden del falso profeta de crear una imagen de la bestia. El mundo se sumergirá en la idolatría de una manera sin precedentes y aterradora. Es probable que esta blasfema imagen sea erigida en el terreno del templo en Jerusalén y esté relacionada con la abominación desoladora. Será un tributo al increíble poder del anticristo, que parece haber resucitado de entre los muertos para conquistar. Queridos oyentes, pueden imaginar cómo los medios de comunicación, las redes sociales, la radio y la televisión difundirán las asombrosas obras del falso profeta. Muchos creerán que no habrá otro tema del que se hablará más que este. La gente quedará sorprendida. Leamos el versículo 4 del capítulo 2 de la segunda epístola a los tesalonicenses, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Continuemos con la lectura del versículo 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adoras. En este versículo se revela el plan satánico del falso profeta. La imagen del anticristo será única en la historia de la humanidad. Con su poder para engañar, el falso profeta infundirá aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hable. Este aliento puede interpretarse como espíritu o viento. De esta manera, el falso profeta dará vida a la imagen del anticristo, haciéndola parecer un ser vivo. Algunos teólogos creen que esto no será literal, ya que se utilizarán los impresionantes efectos especiales de la actualidad y el avance de la robótica. Aunque no sabemos con precisión, queda claro que su engaño será magnífico y cautivará a todos los hombres. El apóstol Juan dice que la imagen hablará y enviará dos mensajes específicos que revelan la intención detrás de todo esto. En primer lugar, se ordena adorar a la imagen. Esto nos hace recordar lo que hizo el rey babilónico Nabucodonosor al erigir una estatua.
Se emitirá un decreto para matar a todos los que se nieguen a adorar al gobernante mundial y a su imagen. En otras palabras, pagarán con su vida muchos que resistan al anticristo y se mantengan fieles a Jesucristo en el tiempo de la gran tribulación. Aunque la pena de muerte será decretada sobre todos, no todos los creyentes serán matados. Algunos sobrevivirán hasta que vuelva Cristo y entrarán en su reino milenario como personas vivas. Continuemos con la lectura del versículo 16 y 17, que indica que hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El falso profeta, como parte de su plan para imponer la adoración del anticristo, requerirá que a todas las personas se les coloque una marca en la mano derecha o en la frente. En la antigüedad, el término marca se refería a las imágenes o nombres del emperador en las monedas romanas. Estas marcas o tatuajes eran comunes entre los esclavos, soldados y seguidores de sectas religiosas. Sin embargo, Dios decidió sellar a los 144,000 elegidos con una marca en la frente para protegerlos de su ira contra el mundo incrédulo. El falso profeta utiliza una marca para identificar a aquellos que no están salvados y así protegerlos de la ira del anticristo hacia el pueblo de Dios. Esta marca indica que la persona es un seguidor leal del anticristo. De manera similar, los emperadores romanos exigían a sus súbditos demostrar su lealtad mediante sacrificios al César. Aquellos que se negaban, al igual que los que rechazarán la marca del anticristo, serán condenados a muerte. Además del constante peligro de muerte, el rechazo a la marca de la bestia tendrá terribles consecuencias prácticas en la vida cotidiana. Nadie podrá comprar ni vender sin ella. El imperio del anticristo ejercerá un estricto control económico sobre el mundo. Los alimentos y otros productos esenciales para la vida serán inaccesibles para aquellos que no tengan la marca. Es probable que el dinero pierda su valor y sea reemplazado por créditos controlados. En lugar de tarjetas de crédito, las personas llevarán alguna forma de marca en la frente o en las manos, aunque no se especifica cuál. Juan nota que la marca de la bestia será el nombre del anticristo o un número asociado a él. Esta designación universal estará compuesta por su nombre en un sistema numérico. Aunque no se sabe con certeza qué significa exactamente esta frase, está claro que todos deberán llevar esta marca o enfrentar las consecuencias. Prosigamos leyendo el versículo 18, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es de hombre, y su número es 666. La advertencia, aquí hay sabiduría, insta a aquellos que estén vivos en ese momento a ser sabios y discernir. Deberán ser capaces de reconocer lo que está sucediendo y comprender la importancia del número asociado al nombre del anticristo. Aquellos con entendimiento podrán calcular el número de la bestia, ya que es un número humano, y su número es 666. Con referencia al 666, ha habido muchas especulaciones, pero creemos que el número 6 es esencial para el hombre, representando la imperfección humana en comparación con el número perfecto de Dios, que es el 7. El anticristo, el ser humano más poderoso que el mundo haya conocido, seguirá siendo solo un hombre, un 6. El poder humano y demoníaco se manifiesta en el 6, que no es perfecto como el de Dios. La repetición triple del 6 se utilizará para identificar al anticristo por su valor numérico, que podría ser equivalente a 666. En algunos idiomas, aunque las letras en hebreo, griego y latín tienen equivalentes numéricos, el texto no revela más sobre el significado de este número, por lo que no es prudente especular más allá de lo que se dice. Ahora bien, en otro pasaje donde se nos habla de la obra del falso profeta, también está descrito en Apocalipsis capítulo 16, versículos 2, 12 y 14. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. A diferencia de las 5 copas anteriores, la sexta no implica un ataque específico sobre la humanidad, sino que es preparatoria de lo que está por venir. Cuando llegó el momento, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates.
Este río era considerado el más largo y más importante en el Oriente Medio, por lo que se le conocía como el Gran Río. Su origen se encontraba en los campos de nieve y cubierto heladas de las laderas del monte Ararat, ubicado en la moderna Turquía, y recorría unos 3000 km antes de desembocar en el Golfo Pérsico. En tiempos antiguos, el huerto del Edén se encontraba cerca del Éufrates. Además, este río marcaba la frontera este de la tierra que Dios había dado a Israel. Junto con el Tigris, el Éufrates seguía siendo el corazón del creciente fértil. Ahora bien, en una grotesca visión, como algo sacado de una película de terror, Juan vio salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos en forma de ranas. Estos espíritus inmundos salieron de la boca, que simboliza la fuente de influencia de cada miembro de la Trinidad diabólica, Satanás, el Anticristo y el falso profeta. Salido un espíritu inmundo similar a una rana sucia. Las ranas eran animales impuros según la ley. Pero estas no eran ranas literales. Juan identificó estas apariciones similares a ranas como espíritus de demonios. Esta gráfica ilustración describe la iniquidad despiadada de estos demonios, que seducen a los reyes del Oriente para que realicen este difícil viaje hacia su condena en Armagedón bajo la engañosa influencia de los demonios. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 y 20, se menciona por última vez a este personaje. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Este conflicto se identifica generalmente como la batalla de Armagedón, cuando el Anticristo y sus fuerzas lucharán contra Cristo y las suyas, y el Anticristo será derrotado. Esto será el final de la gran tribulación. En esta escena se nos presenta al Anticristo y al falso profeta, quienes se han preparado con su ejército armado para enfrentarse a Jesús. Es verdaderamente insensato llevar a cabo esta acción. Posiblemente el engaño de la bestia les haya hecho creer que podrían vencer a Jesús y así convertirse en los amos del mundo al eliminarlo. Finalmente, la bestia y el falso profeta fueron capturados. La bestia, conocida como el Anticristo, y su cómplice serán arrojados vivos al lago de fuego. Este castigo eterno les aguarda, al igual que a millones de seres humanos rebeldes y pecadores, así como a los ángeles caídos y al mismo Satanás. Estimado oyente, la Trinidad satánica experimentará una humillación que supongo ellos saben lo que les espera. Es por eso que el libro del Apocalipsis revela su triste final, el cual no quieren que lean, porque allí se revela su triste destino. Al reflexionar sobre la información anterior, nos enfrentamos a un relato cargado de simbolismo y significado profundo. La narración del Apocalipsis nos presenta un panorama aterrador y, a la vez, revelador sobre el papel del mal en el mundo y el destino final de aquellos que se alinean con él. La figura del falso profeta, como parte de la Trinidad satánica junto con el Anticristo, nos lleva a cuestionar la naturaleza del engaño y la manipulación en nuestras vidas. Nos invita a reflexionar sobre cómo el poder y la autoridad pueden ser distorsionados y utilizados para desviar a las personas de la verdad y la rectitud. La descripción de la marca de la bestia y su implicación en el control económico y social nos lleva a considerar los peligros de la conformidad ciega y la pérdida de autonomía individual. Nos hace cuestionar hasta qué punto estaríamos dispuestos a comprometer nuestra fe y nuestros principios por conveniencia o supervivencia en un mundo dominado por el mal. La narración culmina con la derrota final de la bestia y el falso profeta, arrojados al lago de fuego. Esta imagen nos confronta con la inevitabilidad del juicio divino sobre el mal y nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer poderoso y triunfante en el mundo terrenal, su destino último es la condenación eterna. En última instancia, esta reflexión nos desafía a mantenernos firmes en nuestra fe, a resistir las tentaciones del engaño y la corrupción, y a buscar siempre la verdad y la justicia, incluso en medio de las pruebas y tribulaciones más difíciles. Nos recuerda que, en última instancia, la luz siempre prevalecerá sobre las tinieblas, y que la esperanza y la redención están al alcance de aquellos que permanecen fieles hasta el final. En conclusión, nos encontramos frente a un relato profundamente revelador que nos insta a reflexionar sobre el bien y el mal en nuestro mundo.
Nos recuerda la importancia de mantenernos firmes en nuestra fe y resistir las tentaciones del engaño y la corrupción. Como se nos enseña en las Sagradas Escrituras, el que persevera hasta el fin será salvo, Mateo 12 y 13. Por lo tanto, os invito a compartir vuestras reflexiones y opiniones en los comentarios, y a suscribiros para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Que la paz y la gracia del Señor estén con vosotros siempre. Amén.